¿Listos? ¿Listos para la palabra? ¿Sí? ¿Traen su Biblia? A ver, sáquenla. Levántenla. Ya también, mira, la traen. Pues vamos a pasar a la palabra. El día de hoy nos va a compartir la palabra de Dios nuestra hermana Linda Ornelas. Entonces quiero que pongan mucha atención, ¿sale? El Señor ha preparado un consejo para todos nosotros y bueno, hay que seguirlo. Amén. Pásale y pongamos atención, chicos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes. Me toca otra vez el gran privilegio y la gran responsabilidad, como ya lo mencionó el pastor hace rato, ¿verdad?, de compartirles la palabra de Dios. Y pues hoy vamos a hablar de decisiones. ¿Cuántos toman decisiones? Yo creo que todos, ¿verdad? Desde temprano, cuando escuchamos la alarma, tomamos la primera decisión. Si la posponemos o nos levantamos, ¿verdad? ¿Qué ropa nos ponemos? Si llegamos temprano a la escuela o al trabajo, si cumplimos con nuestras tareas o no. Y estas son pequeñas decisiones, pero que ya nos toca tomarlas, ¿no es cierto? Cuando éramos niños, nuestras mamás nos despertaban, nos bañaban, nos vestían, nos daban la comida, se aseguraban que hiciéramos nuestras tareas. Pero llegó el momento en que poco a poco comenzamos a ser más independientes, de manera que ya a su edad ustedes toman muchas decisiones pequeñas como las que acabo de mencionar, pero también decisiones de más peso y pronto comenzarán a tomar decisiones aún más grandes e importantes que van a marcar su vida totalmente. Pero vamos a ver qué Dios nos tiene preparado para todos nosotros el día de hoy, porque creo que es un tema de mucha importancia y sé que así como ya habló a mi vida, también va a hablar a la suya. Así que dispongamos el corazón, pongamos atención, no se distraigan. Ahora sí que el no distraerse también es una decisión, ¿verdad que sí? Entonces tomemos la decisión de prestar atención a esta palabra que recibiremos hoy. Yo les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde porque por tu amor, tu misericordia podemos llegar hasta el día de hoy. Gracias por la vida de cada joven que está aquí, porque yo sé que tú tienes el cuidado hacia sus vidas, tú les hablas. Y yo te pido que esta palabra que se va a dar el día de hoy sea sustentada, respaldada por ti, porque es tu palabra. Y te pido que entre hasta lo más profundo de cada corazón, de tal manera que podamos poner atención, obedecer tu palabra y ser hacedores y no tan solo oidores de ella. Pongo en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera que me acompañaran a nuestro texto, que será Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Vamos a estar usando algo la Biblia, porque pues es nuestra guía, ¿verdad? Para que estén ahí ágiles, ¿verdad? Vamos a estarnos ahí en el libro de Proverbios, así que confío en que va a ser fácil. Vamos a leer Proverbios 19:20. Dice así: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Creo que este proverbio, con simple leerlo, puede ser algo entendible para todos, pero vamos a apoyarnos de significados para comprenderlo aún más con el entendimiento de la palabra de Dios. ¿Qué es escuchar? Podría ser un significado fácil, ¿verdad? Pero vamos a ver la importancia de ver la raíz original a lo que se refiere en este pasaje. Y esta raíz original del hebreo shamá, que significa oír inteligentemente con implicación de atención y obediencia. Eso es lo que significa. Oír inteligentemente con implicación de atención y obediencia. O sea que no nos está hablando, jóvenes, de un simple oír por oír, sino poner tu atención para escuchar, y no solo escuchar, sino que te lleva a una acción que es la obediencia. En este caso se nos dice: escucha el consejo, presta atención inteligentemente al consejo. Pero ¿el consejo de quién? Cuando hablamos de un consejo, podemos pensar en consejos buenos o malos, porque los hay, ¿no es cierto? Hay consejos buenos o malos.
Pero vamos a ver a qué consejo se refiere aquí. Yendo a la palabra consejo, en su original, etza, se refiere a un plan, a prudencia, a propósito, en un sentido positivo asociado con sabiduría e inteligencia. Y este término se usa muchas veces con posesión de Dios. Entonces, se refiere a escuchar el consejo ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Te iba a decir, del que tienes al lado, pues a lo mejor si te da un consejo conforme a la palabra, entonces sí, hay que escucharlo, ¿verdad? Porque claramente se refiere a poner atención, a escuchar el consejo de la palabra, la fuente de la sabiduría e inteligencia, que es la palabra de Dios, esa que ustedes tienen en sus manos. Yo les voy a hacer una pregunta en esta tarde. ¿Qué tan buenos son para escuchar con atención? Cada quien conteste para sí mismo. Y digo con atención porque hoy en día estamos llenos de distractores, ¿sí o no? Hoy más que nunca, yo me acuerdo, no sé, 20 años atrás, y no había tanta distracción como hoy, que si bien ya había celulares o había televisor, no es como ahora tanta tecnología, tantos aparatos, electrónicos, tanta cosa a la mano que nos puede distraer, ¿verdad? Eso sumándole todas las distracciones generales del mundo, que el mundo ya trae consigo. Pero hay muchísimas distracciones en este mundo. Y muchas veces lo que hacemos es solamente oír voces, pero no escuchamos, porque estamos distraídos. Y aquí todos son muy calladitos. De verdad que sí, todos son muy calladitos y se pudiera pensar que por eso son muy buenos para escuchar, pero eso no lo quiere decir, eso no quiere decir nada. Pueden estar calladitos, volteándome a ver, pero su mente estará en otro lado, de tal manera que lo que les estoy comentando les entra por un oído y les sale por el otro. Que espero que no sea así, ¿verdad? Y que sí estén prestando atención y reflexionando en la palabra de esta tarde. Pero ¿a cuántos les ha pasado que les dicen, oye, mírame a los ojos, ponme atención, deja el celular? O puede ser que nosotros mismos hayamos hecho esa observación hacia otra persona, ¿verdad? Queriendo atención, oye, mírame a los ojos, te estoy hablando, ponme atención. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha querido hablar, nos pide que escuchemos y estamos papaloteando, viendo TikToks en el teléfono? Que espero que no sea nuestro caso, ¿verdad? Pero muchas veces podemos estar tan distraídos que no atendemos al consejo de la palabra. No estamos prestando atención, solo estamos oyendo, pero no escuchando. ¿Cuántos verdaderamente estamos escuchando el consejo de Dios para tomar decisiones? Hablábamos que todos estamos tomando decisiones cuando diariamente, a cada momento, ¿verdad? Obviamente hay decisiones muy fáciles como si quieres refresco o no, pero se fijan, aún en eso hay una decisión. Hay una decisión en que si le entras al refresco y te afecta en la salud o te abstienes, ¿verdad que sí? También en eso es una pequeña decisión. No estoy diciendo nada en contra de los que toman refresco, no se asusten. Cada quien su religión, dirían por ahí. Pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero ¿cómo las estamos tomando? ¿Bajo el consejo de Dios o por nuestra propia voluntad? Yo podría decir que el consejo de Dios, aquí todos lo estamos escuchando constantemente, porque en este lugar se está predicando el consejo de Dios. Pero ¿cuántos escuchan para obedecerlo? Porque una cosa es escucharlo, ¿verdad? Como cuando se le predica a una persona. Sí, algunas te prestan atención, algunas están muy atentas a lo que estás diciendo, pero ¿cuántas están escuchando con este significado de oír inteligentemente para obedecerlo? Son cosas muy diferentes. Podemos estar escuchando el punto de vista de alguien y nuestra mente pues está rechazándolo totalmente, ¿verdad? Porque no estamos de acuerdo, porque no nos parece. Pero no se refiere a eso, sino es escuchar para obedecer. Todos necesitamos el consejo de la palabra de Dios y aún más a su edad, en donde las emociones y sentimientos muchas veces están revueltos. Hay veces que yo creo que ni ustedes mismos se entienden. ¿No les ha pasado?
que dicen, ya no sé ni qué quiero, porque es parte de, gracias, es parte de lo que ustedes les está tocando vivir, de esa edad donde hay muchas decisiones que tomar, pero también hay muchas decisiones que pueden tomar equivocadas. Y yo no sé si ustedes justamente en este momento están por tomar alguna decisión importante, no lo sé, pero es hoy cuando Dios te dice, escucha mi consejo, no te precipites, sé obediente a mi palabra y te irá bien. Quisiera que me acompañaran a Proverbios 8:33. Proverbios 8:33. Dice así, atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Atiende el consejo y sé sabio y no lo menosprecies. Si yo les pregunto, ¿ustedes menosprecian el consejo de Dios? Bueno, fácil de saberlo. Si no obedeces el consejo, lo estás menospreciando. Cuando no obedecemos la palabra de Dios y nos guiamos por nuestros propios pensamientos, estamos menospreciando la palabra de Dios. Proverbios 19:21, acompáñenme ahí. Proverbios 19:21. Les dije que íbamos a estar ahí, ¿verdad? En Proverbios leyendo algunos pasajes, que es importante que los leamos juntos. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo del Señor es el que permanece. En nosotros podemos tener muchos puntos de vista, podemos tener muchas opiniones de cómo podría o debería ser, o cómo me gustaría, ¿verdad? Porque muchas veces anteponemos nuestro sentir, anteponemos lo que nosotros deseamos, pero realmente ese no es el consejo de Dios, ese es nuestro pensamiento. Y Dios quiere llevarnos a su consejo, que está en su palabra. Él ya nos las dio. Proverbios 14:12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestros pensamientos, muchachos, nuestras emociones, nuestro sentir, siempre nos va a llevar a lo incorrecto, a camino de muerte. A veces podemos creernos muy sabios, pero en nuestra propia opinión, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Siempre tenemos que llevar todo sentimiento, todo pensamiento a la luz de la palabra, al consejo de Dios. No nos espera nada bueno si tomamos decisiones basadas en nuestros pensamientos o emociones. Ustedes, chicos, están en una edad tan vulnerable donde si ustedes no se afirman en la palabra y escuchan el consejo a sus vidas, pueden terminar muy alejados de lo que Dios tenía preparado para ustedes. Yo creo que ninguno de ustedes se quiere perder de las grandes bendiciones que Él tiene para ustedes, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Pero muchas veces nos cegamos por el momento, por la emoción, por la situación, por lo que yo quiero y arruinamos las cosas, porque nos basamos en nuestros propios consejos. Y yo creo que nadie aquí quiere terminar arruinado, ¿verdad que no? Queremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Muchas veces podemos terminar escuchando los consejos equivocados y por lo tanto con un fin muy malo. Nosotros de repente les hemos dado consejos, ¿no? Algunas más bien a las muchachas. Y créanos que es porque ya pasamos por donde ustedes están. A veces cuando estamos en una etapa es muy difícil ver las cosas como más reales, más aterrizadas. Por eso es que ustedes están en una edad donde necesitan ir al consejo de la palabra, en todo tiempo, pero me refiero a que ustedes ahorita están en una edad tan vulnerable, como les mencionaba, que muchas veces no se pueden dar cuenta
de lo que viene y del peligro en el que se pueden encontrar si se dejan llevar por su propio pensamiento. Nosotros que ya pasamos por ahí, ya vemos de este lado y decimos, híjole, ya sabemos el caminito. Ya sabemos qué es lo que nos cuesta en esa etapa. Ya sabemos que estamos ansiosos por el futuro, ¿verdad? Y no me dejarán negar que en su corazón está el deseo de casarse, porque ya están en edad próxima para casarse, es la verdad. Y a veces eso inquieta muchísimo a su edad. Incluso yo les decía en algún punto, hablaba con algunas chicas y les decía, ustedes no saben si a lo mejor tienen 30 años y no se han casado. O ustedes, muchachos, también. Si tienen 30, 35 años y no se han casado, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar decisiones arrebatadas o van a seguir el consejo de la palabra? Guardándose para el Señor aún si no llegara esa persona. Necesitan tomar el consejo y aterrizar toda emoción a Dios. La verdad es que, como les decía, si les damos algunos consejos es porque ya pasamos ahí y hemos podido comprobar que el confiar, esperar y escuchar el consejo de Dios para nuestras vidas ha sido lo mejor, lo más hermoso, lo más sabio que hemos podido hacer. Yo en lo personal agradezco muchísimo a Dios haber podido tomar el consejo de la palabra de Dios, esperar por el hombre que Dios tenía para mí y no adelantarme. Porque claro que también, ¿verdad? Llegamos a pasar por la etapa, como les mencionaba, de quién sería para nosotras o para nosotros, los varones. ¿Quién sería? El anhelo. Y recuerdo muy bien que cuando yo conocí a mi esposo y teníamos una amistad, tomamos el consejo de ser prudentes y no estarnos mensajeando y no despertar cosas que no deberían ser despertadas en ese tiempo. Y aún, bueno, yo no lo voy a negar, que muchas veces me moría por recibir un mensaje de mi esposo, la verdad. Bueno, en ese entonces mi amigo, pero pues parecía que no me pelaba. Entonces pues no recibía nada, pero era por prudencia, por recibir el consejo de Dios, de esperar, de no adelantarte. Muchas veces podemos arruinar tantas cosas hermosas por no esperar, por no abstenerte, por no decir, ok, Señor, espero en ti y someto mi voluntad a tu voluntad. Y fue hermoso, porque en su tiempo nos pudimos mandar esos mensajes, pero ya en otra etapa en la que correspondía. Por eso, chicos, guarden sus corazones, de verdad. Yo no sé, solo Dios conoce el corazón de cada uno y lo que están sintiendo, pero guarden su corazón, no se apresuren. Quien es para ustedes lo va a hacer. Nadie se la va a quitar o se lo va a quitar, así que sean pacientes. No arruinen las cosas, no estén queriendo despertar algo. Y podrán disfrutar de la bendición de Dios tomando el consejo de Dios. Y aún, fíjense, aún cuando ya nos confirmó el Señor y ya era como, bueno, una confirmación, nuestros pastores de aquellos tiempos nos cuidaron mucho y es algo que yo lo agradezco. Lo agradezco porque creo que fueron consejos sabios que si bien en su momento muchos podían decir, ay, qué exageración o qué esto, a nosotros nos guardó. Aún así, cuando ya había una confirmación de Dios, nos pidieron mucha prudencia, no salgan solos, no estén solos, no vayan en el carro solos, espérense hasta que ya sean novios, ¿verdad? Y fue abstenernos, pero todo fue en un orden y hubo bendición. Entonces, ¿por qué? Porque atendimos un consejo. El consejo de la palabra de Dios. Incluso nada de andarse dando besos antes del noviazgo. Mi esposo y yo nunca nos dimos un beso antes de ser novios. Y he conocido cristianos que se llegaron a besar antes de ser novios. Ni siquiera el Señor les confirmaba nada y por su emocionalismo se llegaron a besar, a agarrar la mano, a andar como si fueran novios. ¿Y qué creen? Ni siquiera fueron novios. Que porque dijo mi mamá que siempre no. ¿Y cómo creen que terminaron? Lastimados. Lastimados y ya habiéndole entregado ese a lo mejor primer beso a otra persona. Qué triste, ¿no?
¿Y por qué? Por no recibir el consejo de Dios, el consejo de la palabra el consejo de la palabra de Dios. Es cuidar cada área bajo la palabra de Dios. Todo en su tiempo es disfrutable, entiéndanlo, todo en su tiempo. Pero toda esa bendición se da cuando aprendemos a escuchar el consejo para obedecerlo, aún encima de todo, aún encima de lo que la otra persona te diga, ¿verdad? De que ándale, mira, ya pues ¿qué tiene? No, pero si tú eres un hombre firme o una mujer firme y espiritual, vas a decir, no, yo voy a atender el consejo de la palabra de Dios, a determinarte. Las decisiones que tomemos hoy, jóvenes, determinarán cómo será nuestro futuro. Y si no pausamos esta vida tan acelerada, tan impaciente, para escuchar el consejo, la voz, en lo personal de parte de Dios, porque ustedes escuchan la voz muy personal de parte de Dios, o deben de escuchar la voz de Dios, terminaremos tomando decisiones tan equivocadas que nos van a causar tanto dolor porque no están bajo la voluntad de Dios. Y el mundo diariamente los está bombardeando. Diariamente Satanás está presto para hacer caer en el mal consejo. Y sé que se les va a presentar, si no es que se les está presentando en este momento, la opción de el consejo alejado de la palabra de Dios, el consejo que te lleva al pecado, el consejo que te lleva a hacer cosas que te desvían del propósito que Dios tiene para tu vida. Pero yo espero, de verdad, espero que ustedes sean jóvenes que escuchen a Dios antes que cualquier otra voz, que escuchen a Dios antes que cualquier otra cosa que los quiera extraviar. Cuando yo estaba en la preparatoria, en la universidad, me acuerdo mucho de una amiga que en alguna ocasión, yo no tenía novio ni nada, había un muchacho en la universidad que se me acercó y me dijo, oye, tú vives por allá, yo te he visto, que no sé qué, y me dijo, te llevo, pero me estaba coqueteando, es la verdad, no lo hacía como, y yo le dije, no, es que yo voy a ir a la iglesia, y se quedó, porque yo iba los jueves a casa de oración, y me dice, ¿a la iglesia? Y yo, sí, voy a ir a la iglesia, y me dice, no importa, yo te llevo. Le dije, no, gracias. No, mi amiga no me bajaba de que era muy tonta, que cómo cree, que si ve al muchacho, cómo crees que no te subiste con él. O sea, el mal consejo, porque para ella era como un prospecto muy bueno. Pero si escuchamos la voz del mundo, créanme que vamos a terminar muy mal. Imagínense si yo me hubiera subido a ese carro. No sabemos en los peligros que me pude haber encontrado o haber coqueteado con él y después haberme metido en una relación que no era la voluntad de Dios. Sin embargo, son afirmaciones que tú tienes que tener en tu corazón. El esperar por un hombre o una mujer de Dios, que ame a Dios, y ahí nadie te puede mover. Y si tú tienes esa convicción en tu corazón de recibir el consejo, porque Dios dice, no te unas en yugo desigual, nada te va a poder mover del consejo de Dios. Y ahorita estoy hablando a lo mejor enfocada en el noviazgo, ¿verdad? Porque es una etapa en la que yo sé que ustedes están próximos, o no sabemos, a entrar, pero así es en todas las áreas. En el consejo, en cómo te comportas en tu trabajo, ¿verdad? Si haces alguna tranza o no. ¿Qué dice la palabra? ¿Vas a recibir el consejo de la palabra? ¿O vas a recibir el consejo del mundo? ¿O vas a seguir tus emociones y a tus sentimientos y a tus conveniencias? ¿Qué consejo estás recibiendo? ¿El ensimismarte en lo que tú sientes? ¿O estás queriendo escuchar el consejo de Dios? ¿Ustedes qué consejos están recibiendo? Pónganse a pensar. Porque en cualquier etapa de nuestras vidas debe de ser el consejo de Dios al que escuchemos, pero no solamente por escucharlo, porque podemos escuchar toda la vida la palabra de Dios y nunca obedecerla. Así hay mucha gente que ya llegó a edad grande y nunca escuchó el consejo de la palabra, nunca lo escuchó para obedecerlo, lo estuvo oyendo en la iglesia por años. Hay veces que podemos estar por años oyendo en una iglesia el consejo, pero nunca obedecerla, nunca con escuchar para obedecer. Tengan mucho cuidado de su alrededor, de los ejemplos que están tomando, porque cualquiera que no sea el consejo de Dios
terminará en ruinas para sus vidas. Por eso es importante que se rodean de amistades con un mismo sentir en Cristo y no con amistades en las cuales no tienen nada en común. Al menos que no seas un cristiano genuino, ¿verdad? Pero tú debes de buscar amistades que te edifiquen, que te sumen, que te lleven más a Dios, no amistades que te alejen. Porque aún entre ustedes se deben de animar, porque muchas veces aún siendo jóvenes de iglesia, muchas veces pueden llegar a ser medio carnales y ninguno animarse a la edificación, ninguno animarse al consejo de la palabra, sino se apoyan, ¿verdad?, en darle vuelo y la hilacha. ¿Ya escuchaste la canción de Bad Bunny? Ah, caray, ¿verdad? Digo, espero que no haya de esos aquí, ¿verdad? Pero tenemos que prestar atención y examinar qué consejo estamos escuchando. Dios te dice hoy, presta atención al consejo de la palabra para tu vida. Pero ¿saben? Dios hoy no solo les dice, presta atención al consejo de su palabra, la cual es vida, pero también les dice, vamos a volver a leer Proverbios 19:20. Proverbios 19:20, lo voy a volver a leer. Dice, escucha el consejo, que ya lo vimos, ¿verdad? Ahorita, la importancia de escuchar el consejo para obedecer. Y recibe la corrección. Dice, y recibe la corrección. ¿A qué se refiere con corrección? Esta palabra es una palabra hebrea que significa, que es musar, que significa disciplina, enseñanza, instrucción y advertencia. ¿A cuántos de aquí les gusta ser corregidos? Con varita. No, no es cierto. La palabra de Dios nos dice que necesitamos recibir esta enseñanza, esta instrucción, esta disciplina. Nos dice que es necesario recibirla. Pero, ¿qué necesitamos para recibir la corrección? ¿Alguien sabe qué necesitamos para recibir la corrección? ¿Mande? Bueno, sí, necesitas hacer algo malo para que te corrijan. Humildad. Eso se necesita. Humildad. Quitar el orgullo que nos hace decir, yo ya sé, yo puedo solo. Y se da mucho en la juventud, Yo me acuerdo que ya llegué a decir a mi mamá me quería enseñar, mira, hija, haz esto en la cocina. Ay, ma, yo ya sé. Es orgullo, no te quieres dejar enseñar, no te quieres dejar corregir. No, mira, lo estás enrollando mal. Ay, no, yo lo hago a mi manera. Sí somos, cuando somos jóvenes. ¿Verdad que sí? O cuando me quería enseñar a manejar, yo sé, ya, no me digas. Y a veces así somos, orgullosos. Yo ya sé, no me digan, no te metas, yo voy a tomar mis decisiones, etcétera, etcétera. Es como una post-adolescencia. No te creas. Pero a veces así somos. Escuchar el consejo no es signo de debilidad, jóvenes, sino de sabiduría. No menospreciemos el consejo de la palabra de Dios. No se crean listos. No se crean que ya todos lo saben. Necesitan ir a la palabra. No se crean que pueden manejar toda la situación. Ya tengo tantos años de cristiano. Claro que voy a saber qué hacer en esta situación. Y sopas. ¿Verdad? Cometes el error. Y después cuando pides el consejo, porque a veces somos bien buenos para pedir el consejo, pero después de que ya actuamos. ¿Verdad? De que ya hicimos, ya la regamos, ahora sí vamos y pedimos el consejo, ya te corrigen. Pero no tiene el caso, el consejo se pide antes de tomar las decisiones. Sin el consejo de Dios, vamos permítame, se me movió un poquito aquí. Yo se los voy a leer. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Nunca lleguen a creerse sabios en sus propios pensamientos. Tengan temor de Dios y aléjense del mal. Sin el consejo de Dios, muchachos, no podemos tomar buenas decisiones, ni mucho menos recibir corrección. Porque muchas veces podemos saber que no estamos haciendo las cosas bien,
decidiendo, que no estamos decidiendo bien, pero tu orgullo no te deja aceptar que te estás equivocando, aun cuando sabes que no te va a ir bien. Así que tengan mucho cuidado con el orgullo. Dice Proverbios 11:2, acompáñenme. Proverbios 11:2. Dice, con el orgullo viene el oprobio, con la humildad, ¿qué? La sabiduría. El orgullo, muchachos, estropea todo. Acuérdense, ¿quién es el número uno en el orgullo? Satanás. Y él quiere estropear todo. Si nosotros tomamos ese carácter de orgullo como el de Satanás, créanme que nos va a destruir. No permitan que esté el orgullo en su corazón, sino que su deseo siempre sea de tener un corazón humilde, que sea capaz de pedir el consejo, reconociendo que no lo sabes todo y que en tu juventud necesitas una guía espiritual. Y ustedes son más que bendecidos porque tienen un pastor que me consta que se preocupa por ustedes, que me consta que es un pastor presente. Y qué bonito que ustedes puedan tener la confianza de acercarse, aun cuando sabes que vas a ir a que te corrija, porque ya la regaste, ¿verdad? Y que dices, yo sé que el pastor me va a regañar, pero ni modo, es mejor la corrección, porque él te va a corregir en amor con la palabra, no con su propio pensamiento, ni con su propia sabiduría, sino con el consejo de Dios, para que seas restaurado si necesitas ser restaurado. Y tienen esa apertura, con el pastor, ¿verdad? De acercarse. Pero qué bonito es que ustedes puedan tener la disposición de ser corregidos en el corazón. ¿Por qué? Porque deciden recibir la corrección y el consejo. Y que puedan decir, gracias por el consejo conforme a la palabra, gracias por la enseñanza, gracias por la disciplina, porque sé que esto me va a hacer crecer. Pero muchas veces no nos gusta ser corregidos. Y muchas veces prefieren esconder el pecado o esconder la mala decisión o el tropiezo. ¿Y sabes qué? Dice la palabra que el que lo esconde no prospera, pero el que lo confiesa su error alcanza misericordia, ¿verdad? Entonces es mejor ir a pedir un consejo aún antes de regarla, ¿verdad? Digo, es mejor pedir el consejo se pide antes, pero también cuando se tiene que recibir la corrección, hacerlo con humildad. Proverbios 13:1, vamos a Proverbios 13:1. Estamos en un mismo libro, así que es fácil movernos. Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿De cuáles son ustedes? ¿Del hijo sabio o del burlador que dice, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado? O se tapan los oídos y no quieren escuchar el consejo de sus papás, no quieren escuchar el consejo de nadie, ¿verdad? Porque se creen que todas las pueden. ¿De cuáles son? Proverbios 9:8. Proverbios 9:8. No reprendas al arrogante porque terminará odiándote. Corrige al sabio y te respetará. ¿De cuáles son ustedes? Pónganse a pensar. Es fácil de saber simplemente con sus papás. Cuando sus papás los corrigen, ¿cómo reaccionan? ¿Cuáles son sus reacciones? Si eres orgulloso, te terminas enojando siempre, porque no tienes la humildad para escuchar el consejo. Ni siquiera lo quieres reflexionar. O sea, no, te cierras y no. Y no quiero, ¿verdad? Proverbios 13:18. Dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Aquellos que no reciben el consejo terminan avergonzados por sus malas decisiones, mas el que guarda la corrección y la toma y la atesora recibe honra y le va bien, porque supo decidir bien.
Es como esto, muchos ahorita, digo, yo les pongo este ejemplo porque es lo más cercano que tengo a mí, pero el matrimonio, pero muchos que no tomaron el consejo. Incluso tengo una amiga que en su momento, pues ella era entregada a Dios y todo, pero en algún punto las ganas del novio, las ganas de casarse le ganaron, se hizo un novio del mundo, ella terminó alejándose un tiempo, salió embarazada sin casarse, se casó, y después tuvo 3 hijos, se alejó, regresa a la iglesia y nos las encontramos hace no mucho, y su esposo pues lamentablemente no es cristiano como lo conoció, y ella le sufre mucho, de verdad le sufre muchísimo, pero ella reconoce que no tomó el consejo. Ella reconoce que fue el punto decisivo en el cual ella eligió mal. Y ella lo reconoce ahora. Pero ¿qué crees? Ahorita ya está en el punto en que pues ya está casada, ¿verdad? Entonces, la mala decisión que tomó en el pasado le repercutió hasta ahora. Y no es nada fácil. Pero ella en humildad reconoce que se equivocó, que no tomó el consejo. La palabra de Dios nos dice que en primer lugar escuchemos el consejo y en segundo lugar recibamos la corrección. Recibes el consejo y también eres humilde para recibir el consejo y eres humilde para recibir la corrección, ¿verdad? Pero hay un para qué y nos los dice al final del versículo base, Proverbios 19:20. ¿Qué nos dice la parte final de este versículo? ¿Alguien me dice? Para que seas sabio en tu vejez. ¿Han escuchado el refrán? Escucha el consejo y llegarás a viejo. ¿Sí lo han escuchado? Escucha el consejo y llegarás siendo un sabio viejo, un viejo sabio. Bueno, tiene sabiduría ese refrán. Y es que no solo es para lograr tener muchos años, sino hablando de recibir el buen consejo de la palabra, nos hace obedecer, andar en el camino de Dios y agradarlo, obteniendo un gran tesoro para nuestras vidas, que es la sabiduría. La palabra nos habla que la sabiduría es algo muy valioso, jóvenes, más que las piedras preciosas que se pueden desear. Dice Proverbios 8:11, vamos ahí a leer Proverbios 8:11. Una persona puede tener todas las joyas, todo el dinero, todas las riquezas, pero si no tiene sabiduría ni para tenerlas, ¿de qué le sirve? ¿Sabían que hay gente que tiene muchísimo dinero y lo despilfarra, o como se diga, lo desperdicia, ¿verdad? Porque no tiene sabiduría ni para tenerlo. ¿De qué le sirve? Dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se pueda desear, no es de compararse con ella. Y Proverbios 16:16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Mejor, muchachos, jóvenes, es desear la sabiduría de Dios que cualquier cosa en este mundo. ¿Qué es lo que más desean ustedes? ¿Recuerdan al rey Salomón? ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría. Él agradó a Dios con ese deseo en su corazón. Él pudo haber pedido más cosas y Dios se lo dijo, por cuanto no me pediste riquezas o a tus enemigos, ¿verdad? Sino que pediste sabiduría. Y aún te añadiré todo lo que no pediste, porque a Dios le agrada que anhelemos la sabiduría para vivir una vida conforme a su voluntad. Un hombre sabio, dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios. Eso lo dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Un hombre sabio un hombre se hace sabio empezando por tener respeto a Dios, por reconocer quién es Él, por tener a Dios en primer lugar en su vida. Mejor es tener la sabiduría que cualquier cosa. Y lo podemos ver en la palabra de Dios, como les mencionaba, qué hermoso ejemplo, ¿verdad? El de Salomón.
cómo Dios le añadió tanta sabiduría para saber para qué Salomón le pidió sabiduría a Dios. Para saber tomar decisiones, ¿verdad que sí? Le pidió sabiduría porque decía, Señor, soy hombre joven, no sé distinguir entre mi mano derecha y mi mano izquierda. Él reconoce, fíjense la humildad de Salomón. Salomón fue un hombre sabio que reconoció en humildad, Señor, me has dado este gran pueblo, ¿cómo yo lo voy a dirigir? Dame sabiduría para saber tomar las decisiones que debo de tomar para guiar a tu pueblo. Y eso le agradó a Dios. Y si tú le pides sabiduría a Dios, como dice Santiago, ¿verdad? Que la pidamos con fe para tomar decisiones, eso le va a agradar a Dios. Si tú vas en humildad y dices, Señor, soy joven, todavía me falta mucho por aprender y quiero tener buenas decisiones, quiero saber tomar buenas decisiones en mi vida, quiero tener una vida de sabiduría, una vida que te honre, una vida que realmente te agrade, quiero tomar ese consejo, Dios te la va a añadir. Y vas a poder tomar decisiones sabias, de tal manera que vas a tener una vida plena en Él, una vida por el camino del Señor, sin desviarte a izquierda y a derecha. Pero si Dios ve que en tu corazón tus deseos son, no sé, otras cosas alejadas de Él, como la ambición, ¿verdad? Por tener más, y son deseos, o que si tus ojos están enfocados en tus emociones y en lo que anhelas, pues eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada que tú en humildad vayas y digas, Señor, quiero decidir lo conforme a tu voluntad. Guíame, muéstrame, dame sabiduría para no apresurarme, para no adelantarme, aún para un trabajo, para la escuela, para todo tipo de decisiones, porque todo va a marcar su vida. Entonces, es mejor tener la sabiduría que cualquier otra cosa. Dios nos ha dado hermosas promesas en su palabra. Y una de ellas, por ejemplo, es honra a tus padres y te daré muchos años en esta tierra. ¿Cuántos se sabían esa promesa? ¿Ustedes creen que es sabio obedecer este mandamiento? Esto independientemente de cómo sean los papás, ¿eh? Porque luego, no, señores, que tú no conoces a mi papá. Ahí sí hay una excepción. No, esto es independientemente de cómo sean nuestros papás. Dios nos ordena, honra, respétalos. Bueno, los que obedecen el consejo pueden ver la hermosa promesa de Dios, que es que te daré muchos años, ¿verdad? En esta tierra. Pero hay quienes por su necedad terminan aún muriendo antes de tiempo, ¿sabían? Vamos a leer Eclesiastés 7:17. Vean el contraste de la bendición que se recibe cuando se obedece un consejo de Dios y cuando no. Podemos llegar hasta morir antes de tiempo. Dice así: no hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Antes de tu tiempo. Muchos por su necedad, por su falta de obediencia a la palabra de Dios, por falta de obediencia al consejo, andan en malos caminos, como aquellos que se meten en cosas indebidas, con malas amistades, y terminan pagando un precio muy caro por la necedad, terminan muriendo aún muy jóvenes. Yo sé que aquí, espero en Dios que jamás pase algo así, pero me refiero a que hay muchas personas y muchos jóvenes que por andar, jóvenes de 17, 18 años, 20, ¿verdad? Que por andar metidos en malas amistades terminan muriendo aún jóvenes. ¿Porque fue la voluntad de Dios? No, porque ellos buscaron la muerte. Y muchos a veces le preguntan ¿por qué? Pues es que andabas buscando la muerte por malas decisiones, por no recibir el consejo de la palabra. Y luego están los que dicen, es que ya le tocaba. Era su tiempo, pero vemos que la palabra nos dice que no seamos insensatos, que no seamos necios, porque terminaremos en muerte incluso. Dice Efesios 5, vamos a ir a Efesios. Efesios 5, 15 y 16.
Dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Cómo son los días? Malos. Tengan mucho cuidado de la manera en la que viven. No se queden en su necedad. Y se los digo a ustedes, jóvenes, porque aunque vengan a la iglesia, en su corazón puede haber mucha necedad. Esa necedad que les evita tomar el consejo y los aleja de la sabiduría de Dios. Aprovechen al máximo cada momento. Hablaba hace rato con las chicas y decíamos qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Y siempre lo hemos platicado de, ya casi es diciembre. Se pasa súper rápido el tiempo. El tiempo no espera. Entonces dice, aprovecha el tiempo y vive como un sabio, no como un necio. ¿Cuántos quieren llegar? ¿Cuántos quieren ser sabios en su vejez? ¿Sí? ¿O hay alguien aquí que no quiera? Sí, ¿verdad? Queremos llegar siendo sabios. Yo creo que todos aquí anhelamos, pero muchas veces el orgullo puede estropear, puede impedirnos. Pero ¿qué creen? Necesitamos comenzar desde nuestra juventud. La sabiduría no es algo que se da por sí sola. La sabiduría se da cuando en primer lugar se teme a Dios, cuando en segundo lugar se obedece a Dios y cuando en tercer lugar te dispones con todo tu corazón a adquirirla, a recibir el consejo. Vamos a leer Eclesiastés 12:1. Hoy los estoy poniendo a leer muchísimo la Biblia, ¿verdad? Pues es que eso venimos, muchachos. Vamos a ver varios pasajes. Eclesiastés 12:1. Dice, oye, son rápidos, ya los vi. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay? Antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Habla de la vejez. Cuando se hayan pasado los años y voltees atrás y digas, desperdicié mi vida y ya soy viejo. Y créanme que yo sé de eso, 10 años me pasaron volando. Entonces, antes de que lleguen los días malos y digas, no tengo contentamiento con lo que ha sido mi vida, acuérdate de Dios, acuérdate de tu Creador. Ahora es cuando debes de acordarte, temiendo su nombre, buscando su consejo y anhelando ser sabio, para cuando seas viejito no se lamenten de la vida que llevaron, sino que puedan decir, soy un hombre o soy una mujer llena de la palabra de Dios, con sabiduría de Dios, y que recordemos que la sabiduría comienza en el temor de Dios, siendo una mujer y un hombre que hasta el último día de sus vidas muera con el temor de Dios, en sabiduría. Proverbios 4:13. Proverbios 4:13. Dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Retén el consejo. Teme al Señor, respeta a Dios, obedece sus mandamientos, anda en sus caminos. Retén el consejo. Ahora, se trabaja desde la juventud o desde que el Señor te permite, ¿verdad? Desde niño vas adquiriendo la palabra de Dios, los que tuvieron la oportunidad, o desde tu adolescencia, juventud, o en donde te haya tocado conocer de Dios, del Señor, pero es un trabajo de toda la vida. No sé sabio de la noche a la mañana. Entre más te metes a la palabra de Dios, más vas a ir aprendiendo, más vas a ir teniendo la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. No es algo de que es de la noche a la mañana, sino que te lleva toda la vida a andar en la sabiduría, obtener cada vez más y más sabiduría. Y esto no quiere decir que ustedes desde ahorita no pueden dar un consejo de la palabra de Dios. Claramente sí, vemos como Pablo le dijo a Timoteo que nadie tuviera en poco su juventud, sino que fuera de ejemplo a los creyentes, ¿verdad? Puede ser un joven sabio, porque se necesita desde ahora empezar a buscar esa sabiduría, pero tampoco estamos diciendo que tienes que ser un viejo, una persona vieja o grande más bien, para que se vea tu sabiduría. No, pero es una realidad
que en nuestra juventud muchas veces nos es difícil tomar el consejo y tener la madurez para enfrentar con sabiduría ciertas cosas de su juventud. Porque aún, créanme que hoy hemos visto hombres muy preparados en la palabra de Dios, con mucho conocimiento espiritual, con mucho conocimiento de la palabra, pero que en el tema emocional se van de boca. Y son hombres de Dios, son hombres que aman a Dios, son hombres pero en el tema emocional se llegan a resbalar y a cometer grandes errores. Vemos a un Salomón. Era un hombre muy sabio, ¿sí o no? ¿Y qué lo hizo resbalarse? Las mujeres, las emociones. Hubo un momento en su vida en que se descuidó, ¿verdad? Se descuidó. Entonces, muchas veces falta madurez para enfrentar con sabiduría ciertas cosas de su juventud, de su edad. Por eso es necesario que ustedes siempre vayan a buscar la sabiduría de la palabra y también puedan pedir consejo conforme a la palabra con los ancianos, no hablando de un anciano por la edad, sino aquellos hombres espirituales que han crecido en sabiduría conforme a los años, por su obediencia y humildad al consejo de Dios, y que algún día, si ustedes buscan esa sabiduría, ustedes serán esos ancianos que después podrán enseñar a los jóvenes. Pero es necesario. Si ustedes desde ahorita son jóvenes que buscan a Dios, escuchan el consejo, reciben la corrección a sus vidas, aumentarán cada vez mayor sabiduría de tal manera que ustedes lleguen a ser esas grandes bendiciones para las siguientes generaciones. Que ustedes sean guías espirituales de los jóvenes porque atendieron el consejo y se va a ver reflejado en su vida con el pasar de los años. Porque sí se nota cuando una persona ha crecido en sabiduría. De manera que podrán ustedes ser bendición a otros también. Nosotros, los que les arrebasamos en años, necesitamos buscar la sabiduría de Dios para poder ser bendición para ustedes, siendo líderes que buscamos escuchar el consejo de Dios y recibir también su corrección, siendo ejemplo también, porque también en esta etapa en la que nosotros nos encontramos, que a lo mejor somos jóvenes adultos, se podría decir, también necesitamos siempre estar bajo el consejo de la palabra, y a lo mejor nuestras situaciones o nuestras decisiones son otras, muy distintas a las suyas, porque son etapas diferentes. A lo mejor las decisiones que ustedes toman son muy, muy diferentes en este momento, pero para todo necesitamos el consejo. ¿Y qué pasa? Muchas veces ustedes como jóvenes pueden pedir consejo con otros jóvenes de su misma edad. Y no es que esté mal en sí, siempre y cuando aquella persona a la que le pidas consejo sea conocido, ¿verdad? Por alguien espiritual aún a su corta edad, como un Timoteo, y que dé testimonio. Pero muchas veces al estar viviendo las mismas etapas emocionales que ustedes y estar aprendiendo a la par, hace que ambos necesiten ir a algún anciano espiritual. No hablando nuevamente como un viejito, ya lo mencionaba, sino que en este caso con su pastor o líderes espirituales, ya que podrán darte ¿qué? Un consejo certero. Porque muchas veces, ¿cuántos nos han sentido confundidos? Muchas veces nos podemos sentir confundidos. ¿Estoy haciendo bien? ¿Nunca se han preguntado? ¿Estaré tomando una buena decisión? Según yo sí. ¿Nunca han tenido duda? ¿Sí? Pues para eso están los líderes espirituales. Oye, mira, tengo esta situación, yo creo que esto es lo que quiero hacer, pero tú ¿cómo ves? O sea, y es una guía espiritual, pero no conforme al pensamiento del pastor o conforme al pensamiento del líder, conforme al pensamiento de la palabra de Dios. Muchas veces, como les mencionaba, podemos caer en estar queriendo solo pedir consejo así, ¿verdad? A lo cortito, a lo fácil, o a quien sabes que va a apoyar tu opinión, o quien sabes que va a apoyar tu decisión, porque eso es que a lo mejor lo que tú quieres o lo que te quieres escuchar, porque muchas veces queremos escuchar que nos afirmen lo que queremos hacer, aunque sabes que está en tu emoción. Pero si tú vas con un guía espiritual, créeme que no te va a dar por tu lado, sino va a cuidar tu vida. Va a cuidar tu vida, va a guiarte conforme a la palabra de Dios. Y vas a tener un consejo certero. Pero vemos una historia clara donde el hijo de Salomón, Roboam,
desechó el consejo de los ancianos. ¿Cuántos se saben esta historia? Yo creo que los que están en el plan bíblico pues ya lo leyeron, ¿verdad? Prefirió tomar el consejo de los jóvenes inexpertos que no sabían aún distinguir entre lo bueno y lo malo porque les faltaba sabiduría. Vamos a Primera de Reyes 12, 6 al 12. Primera de Reyes 12, 6 al 12. El pueblo de Israel, cuando comenzó a reinar Roboam, le pidieron que disminuyera, el pueblo de Israel le pidió al rey que disminuyera su yugo y le iban a servir, porque tenían cargas muy pesadas. Roboam dijo que lo pensaría y después les daría la respuesta, y vamos a ver qué hizo este rey. Dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Pero qué hizo él? Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejas vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, ¿se fijan cómo hace referencia? Se habían criado con él. Le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre los cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vosotros yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Al hacerle caso a los jóvenes, lo que terminó haciendo es lo contrario, añadió yugo. El pueblo de Israel le había pedido, ¿verdad?, al rey que le iban a servir, era algo bueno también para Roboam, pero él decidió irse por el consejo de aquellos que estaban a la par de él. No con el consejo de los ancianos, aquellos que ya habían tenido un camino recorrido, un camino con sabiduría. Y qué tremendo, porque al hacerle caso a los jóvenes, lo que terminó haciendo es lo contrario. Y el pueblo de Israel dice que apedreó al encargado de los tributos a Adoram, y Roboam terminó huyendo a causa de sus malas decisiones. Qué tremendo cómo menospreció el consejo de los ancianos y se dejó llevar por el emocionalismo y dijo, no, sí, con mis compas tienen más peso, por falta de entendimiento en su juventud. Él tuvo sus consecuencias y así las tendremos todos nosotros por tomar malas decisiones. Nosotros decidimos qué voz escuchamos. Si ustedes jóvenes, ustedes pueden tener muchas situaciones, muchas luchas. No las vivas solo, apóyate con el pastor para que ore por ti, para que te guíe, para que te estés supervisando. Sé sabio, toma el consejo y también acata la corrección, recíbela para que puedas añadir sabiduría y que tengas una vejez sabia, que seas un anciano sabio. El consejo de Dios es vida. Sin sus consejos vamos a la perdición. Sin sus consejos nuestra vida no tiene sentido, no tiene rumbo. Recuerden que Dios es el único que siempre va a querer absolutamente todo lo mejor para nuestras vidas. Y lo mejor para nuestras vidas, ¿quién es? Él. Él en nosotros. Eso es lo mejor. Es lo mejor que podemos hacer. Les voy a contar una pequeña historia, ya para terminar. Un día, un hombre caminaba con un pesado saco cargando. En él cargaba algunas pertenencias valiosas. Estaba muy fatigado, pero deseaba llegar rápido a su casa. A mitad de camino se topó con un caudaloso río y decidió atravesarlo para no perder tiempo en buscar un puente. Un campesino que se encontraba allí descansando le advirtió: tenga cuidado, que el río lleva mucha fuerza.
y es más profundo de lo que parece. No me da miedo el río, dijo el fanfarrón. Yo tengo más fuerza. Y diciendo esto, el hombre comenzó a cruzar el río con el saco sobre la cabeza. Cuando ya se encontraba a la mitad de su camino, el agua le zarandeó y el hombre comenzó a hundirse. Y por más que intentaba salir a flote, el peso del saco se lo impedía. Tire el saco si quiere salvar su vida, va a morir si no lo hace, le gritó el campesino desde la orilla. Pero el hombre orgulloso y codicioso no quiso tomar el consejo y desprenderse de su saco. Así que irremediablemente este hombre perdió la vida por su necedad. ¡Qué tremendo! ¿Cómo una decisión puede cambiar tanto nuestras vidas? En este caso le costó la muerte la decisión que tomó este hombre por orgulloso, por no querer recibir consejo. ¿Qué traes tú en ese saco que a veces te cuesta tanto soltar, sabiendo que te está llevando a la perdición, que te está alejando del Señor? Ese saco que no quieres soltar, aunque sabes que te lleva a la muerte. Tus emociones, tus sentimientos, tu orgullo, tu necedad. Déjame decirte que si no los sueltas, te vas a hundir como este hombre. Si no dejas de escuchar el consejo del mundo, o si no dejas de anteponer tus pensamientos ante el pensamiento de Dios, te vas a hundir. Si no dejas de ser sabio en tu propia opinión, no les va a ir bien. Jóvenes, de verdad, necesitan rendir todo lo que son a Dios y filtrar siempre sus emociones a la palabra de Dios. Estas emociones que muchas veces los hacen no obedecer los consejos de Dios. Miren, amigos nuestros que eran parte de los jóvenes de aquellos tiempos, por un momento de emociones y de sentimientos que no soltaron, terminaron embarazados. Y que sí, Dios los perdona y se arrepienten, es una bendición que se arrepientan, pero ya les cambió todo. Les cambió todo lo que Dios tenía planeado, el orden que Dios tenía, lo interrumpieron por no ir a pedir consejo, por no frenar eso. Y les pongo este ejemplo porque se me hace un ejemplo real y un ejemplo fuerte de cómo se pueden tomar tan malas decisiones en la juventud con falta de sabiduría por no atender el consejo de la palabra de Dios. Y los desvía totalmente. Y que si bien, como les decía, el Señor nos perdona y nos restaura, pero por falta de sabiduría, las cosas fueron muy diferentes a como Dios las quería para ti. ¿Sí o no? Entonces pongan atención en sus emociones y les hago mucho hincapié en sus emociones, en sus sentimientos, porque en esta edad de verdad que el corazón es perverso y engañoso. De verdad, los hace sentir cosas que no son reales. Si yo les contara, muchachos, y ahorita se me viene este ejemplo, ¿cuántos de las bolitas de amigos, por no ser sabios, por imprudentes, por emocionales, uno confesó que le gustaba alguien, el otro confesó que le gustaba el otro, y ¿qué creen? Ellos dos terminaron de esposos y tú avergonzado o avergonzada porque dijiste que te gustaba con el que se casó. Así pasó, porque se dejaron, porque no había sabiduría en los labios, porque no había sabiduría en las emociones. Y qué vergüenza, ¿no? Digo, ya pasaron muchos años, ya ni al caso, pero lo que voy es eso. Pongan atención, sean sabios en toda su manera de vivir, en cómo se dirigen el uno hacia el otro. No le anden agarrando la mano a alguien que puede ser la esposa o el esposo de otro. Esperen en Dios. Y de verdad, discúlpenme que me meta tanto en ese tema, pero es que de veras traigo pendiente. No, de verdad, el anhelo de nuestro corazón, y lo hemos platicado en este caso con Evelyn, es que ustedes sepan esperar, porque nosotros queremos que ustedes tengan la bendición de Dios en esa etapa tan bonita. No la desperdicien, no la arruinen. Por favor, esperen en Dios. Y se los hemos dicho, esperen en Dios. Pero para eso necesitan
tomar el consejo de la palabra de Dios, atender a la corrección para que sea añadida sabiduría a su vida. No esperen a que ya esté el pecado, a que ya esté el error, a que ya esté la situación, a que ya esté el corazón herido, no esperen a eso. Antes pidan consejos, si tienen inquietud, si van a tomar una decisión arrebatada, si van a mandarle un mensaje a alguien que no, cada detalle, sean sabios, acuérdense, tomen el consejo de Dios. Quiero que vayamos a leer Salmos 90:12. ¿Cuántos creen que el tiempo se está pasando muy rápido como yo? ¿Sí o no lo sienten? ¿Sí? Demasiado, ¿verdad? ¿Saben qué quiere decir eso? Que están viviendo una etapa que se llama juventud, pero que está pasando, está corriendo. El tiempo no se detiene. Y se los digo yo que ayer tenía 20. El tiempo no se detiene. Y es una decisión, escuchen muy bien, es una decisión muy personal si ustedes aprovechan o no el tiempo. Tomen la decisión de aprovechar el tiempo. No se distraigan con las cosas que no saben si van a pasar o no. Deseen que Dios los haga y las haga sabios, que las forme y los forme para la siguiente etapa. No se distraigan, el tiempo está pasando. Y necesitan ustedes ser sabios para tomar las decisiones que vienen, tomar el consejo. Porque sin duda alguna, cualquier decisión que tomen, muchachos, va a traer sus consecuencias. Y nosotros decidimos qué consecuencias queremos, consecuencias buenas o consecuencias malas. Salmos 90:12. Enséñanos a contar nuestros días. ¿Para qué? ¡Qué bárbaros! Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. El tiempo pasa y que cada día podamos adquirir más sabiduría hasta ser esos viejitos o viejitas sabias. Desde ahorita hay que anhelarlo con todo nuestro corazón, más que al oro, más que a la plata. Si ustedes tienen sabiduría, van a vivir una vida conforme a Dios, conforme a su voluntad. Y ese es el deseo que Dios quiere para ustedes, para estas nuevas generaciones de jóvenes, donde los jóvenes, la verdad, por lo que más son guiados son por sus emociones. Y Dios no quiere emocionalismo. Dios quiere hombres y mujeres espirituales llenas de su sabiduría y que caminen conforme a su corazón y a su voluntad. Amén. Pónganse de pie. Pues jóvenes, creo que el Señor nos ha hablado a todos, aun cuando nosotros no somos tan jóvenes, también Dios nos habla porque el tiempo se nos está yendo. Y a lo que ahora decimos 30, al rato van a ser 40, ¿verdad? Pero Dios nos llama, no pierdas el tiempo. Escucha el consejo sabio de Dios. Es el único que tiene vida, el único que te va a llevar por su camino, por su voluntad. Y el anhelo de Dios y el anhelo nuestro es que Dios cumpla sus propósitos en cada uno de ustedes. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por tu amor, porque nos hablas, nos previenes, nos hablas con tu palabra para tomar consejo de ella, para ser jóvenes que no solo escuchemos el consejo, sino que lo obedezcamos y que aceptemos y recibamos con gozo la corrección, sabiendo que esta nos llevará a la sabiduría que tú quieres para nosotros, la sabiduría que nos llevará al camino de tu voluntad. En esta noche, Señor, yo oro por todos estos jóvenes que están en esta congregación. Te pido que bendiga sus vidas, que los llenes de tu gracia, que los llenes de tu sabiduría, de tu amor, que ellos puedan experimentarte, Señor, en base al consejo de tu palabra, que sean jóvenes humillados delante de ti,
que sean jóvenes con un corazón humilde, que anhelen más y más tu voluntad, más que sus propios deseos, más que sus propias emociones, que no sean sabios en su propia opinión. Señor, derriba todo costal que puedan estar cargando y que no quieran soltar y que los está hundiendo. Que puedan soltar todo aquello que les está estorbando para recibir tu consejo. Orgullo, soberbia, altivez, emoción, sentimiento, todo aquello que está estorbando, Señor, muéstraselos en este día para que ellos puedan quitarlo de su corazón y que puedan anhelar más tu consejo, que sobre todo tú estés en primer lugar en sus vidas, de tal manera que ellos puedan ser jóvenes que te anhelan celosamente, que anhelan esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que los va a llevar a tomar decisiones conforme a tu corazón y que el día de mañana podrán disfrutar de la bendición de haberlo hecho. Te pido que los estorbes cuando vayan a cometer errores, que los lleves más a ti, a tu palabra, mi Dios. Los ponemos en tus manos sabiendo que tú los cuidas, tú los guardas y que tú los amas. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues jóvenes, los damos por despedidos. Que Dios los bendiga y pues llévense esta palabra, que no se les olvide, y cuando vayan a tomar una decisión mejor oren y háblenle al pastor, ¿verdad? Antes de equivocarse. Que Dios les bendiga.